Y llegamos ahora al capítulo 3. Este capítulo tiene como tema central la ofrenda de paz. Y esta ofrenda habla de la comunión y el compañerismo de los creyentes con Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera por la que podemos llegar a Dios es por Jesucristo. Ninguna ofrenda por sí sola puede manifestar todas las facetas maravillosas de la persona de Cristo y todos los aspectos de su gloria. Así como necesitamos los 4 evangelios en el Nuevo Testamento para manifestar su vida terrenal, de igual manera necesitamos las 5 ofrendas de Levítico para manifestar su persona y su obra. Notaremos que hay analogías notables entre la ofrenda de paz y el holocausto, pero también notaremos que hay un contraste muy definido. Por tanto, la ofrenda de paz es también una ofrenda singular y extraordinaria. La ofrenda de paz no habla de la paz que Cristo hizo mediante su sangre en la cruz, ya que su muerte fue una ofrenda que tenía que ver con el pecado y propiamente figuraba entre las ofrendas de olor no grato. El apóstol Pablo describe esta ofrenda de Cristo en la cruz en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 20 al 22, cuando dice: «Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él». Esta, amigo oyente, no es la ofrenda de paz que se explica en este tercer capítulo de Levítico. Más bien, la ofrenda de paz habla aquí específicamente de la paz a la que Pablo se refirió en su carta a los Efesios. La paz que trae a todos los creyentes a una comunión con el Padre por el Espíritu Santo, mediante el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 22, «Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu». En la ofrenda de paz, amigo oyente, el énfasis no es sobre la paz que Él hizo mediante la sangre de su cruz, sino sobre la paz que Él es, por causa de la sangre de la cruz. Él es el lugar de reunión entre todos los creyentes juntos y de cada creyente con Dios. Cristo es el único que puede derribar las paredes que separan a individuos, familias, religiones, razas y naciones. Todos somos hechos uno en Cristo. Luego llegamos a ser una habitación del Espíritu de Dios y tenemos acceso al Padre. Amigo oyente, solo los creyentes son los que pueden juntarse para participar de las maravillas, las bellezas y las glorias de Cristo. Pueden tener comunión con el Padre y gozarse del compañerismo el uno con el otro al compartir las cosas de Cristo. Esto es lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». La ofrenda de paz, amigo oyente, nos une. Es solo al reunirnos alrededor de la persona de Cristo que podemos encontrar una verdadera unión.
Amigo oyente, no me diga que debo tener comunión con cada fulano, sutano y mengano de todo el mundo. No podemos tener comunión con ellos. Pero no hay nada que me impida tener comunión con alguna persona, no importa quién sea, si esa persona se puede reunir conmigo alrededor de la persona de Cristo. Ahí es donde somos hechos uno. Allí todos somos iguales. Todos podemos gozarnos de la persona de Cristo. Veamos ahora brevemente el bosquejo de este capítulo 3 de Levítico. Como dijimos, el tema central de este capítulo es la ofrenda de paz, o sea, Cristo nuestra paz, y estudiaremos 4 aspectos. Primero, un sacrificio vacuno, los versículos 1 al 5. En segundo lugar, un sacrificio de ovejas, los versículos 6 al 11. En tercer lugar, un sacrificio de cabras, versículos 12 al 17. Y en cuarto lugar, estudiaremos la ley de la ofrenda de paz, que en realidad se encuentra en el capítulo 7, versículos 11 al 21. Comencemos pues con el primer aspecto, un sacrificio vacuno. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de Levítico. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. La ofrenda de paz, en un sentido, lo abarca todo. El pecador puede llegar a Dios porque Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay también comunión con Dios y compañerismo con Él sobre la base de la paz lograda mediante la sangre de su cruz. Cristo y su obra de redención es la satisfacción completa de la paz. El énfasis de la ofrenda de paz, sin embargo, está principalmente en el aspecto de la comunión. Ahora, ¿cuál es el llamamiento del Evangelio al pecador? Bueno, es así. Dios le dice al pecador, estás perdido, estás alejado de mí y por tanto tendré que entregarte a la oscuridad de la eternidad. Y si Dios hiciera eso, amigo oyente, sería justo y santo, y todos los ángeles del cielo cantarían sus alabanzas. Pero, amigo oyente, Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo por usted, y ahora le es posible a usted llegar a Dios. El mensaje del Evangelio es este: Dios está reconciliado con usted. La pregunta es, ¿estará usted reconciliado con Dios? Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo. Ese es el mensaje. Esas son las buenas nuevas. Dios ya se ha vuelto hacia usted. ¿Se volverá usted hacia Él? Él le aceptará a usted gracias a lo que Cristo ya ha hecho. ¿Está usted satisfecho con Cristo y con lo que Él ha hecho? ¿Vendrá usted a Dios para disfrutar de la comunión con Él? Esa es la paz que usted puede conocer. La ofrenda de paz es diferente a la del holocausto en muchos aspectos. En el holocausto, solo el macho podía ser ofrecido. Pero aquí puede ser macho o hembra, siempre y cuando sea sin defecto. El ofrendante nunca encontrará tanto en Cristo como lo que Dios halla en él. El holocausto habla de lo que Dios ve en Cristo, mientras que en la ofrenda de paz, el énfasis está en lo que el ofrendante halla en Cristo. Se permitía la ofrenda de una hembra, porque aquí lo que está en mira es la capacidad del ofrendante de gozarse de Cristo. El ofrendante nunca hallará tanto en Cristo como lo que Dios halla en él. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 3 de Levítico. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Hasta aquí, esta ofrenda duplica el holocausto. Prosigamos con los versículos 3 y 4. Luego ofrecerá el sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Aquí se nota el contraste entre esta ofrenda y el holocausto. En el holocausto todo tenía que ser colocado sobre aquel altar, mientras que en la ofrenda de paz solo se ofrecía una porción, pero una porción estipulada. Debía ser la porción selecta que incluía el sebo y las entrañas, y que simbolizaban las riquezas escondidas, las cualidades preciosas, el valor inapreciable del carácter de Cristo que solo Dios conoce. Son muchos los que tratan de destruir moralmente a otro con sus calumnias y mentiras.
Y a veces solo un ser querido sabe el verdadero valor de una persona que ha sido cruelmente atacada en público. De la misma manera, amigo oyente, hay muchas cosas que se dicen en cuanto a Cristo que no son verdad. Son muchas las personas que dicen, no entiendo esto y no entiendo aquello en cuanto a Cristo. Pero, amigo oyente, hay mucho que tampoco yo entiendo en cuanto a Él. Dios le conoce, Dios ve más en Él que lo que usted y yo jamás podremos ver. Dios ve lo interior, nosotros simplemente no le conocemos. Por eso mismo, Pablo dedicó todo lo que era y todo lo que tenía a fin de conocerle y el poder de su resurrección, como lo expresa en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Notemos ahora que la ofrenda era consumida por fuego, lo cual habla de la dedicación total de Cristo y de sus pruebas y sufrimientos humanos. Se llama específicamente ofrenda de olor grato para Jehová. Es su perfecta vida lo que está en mira y no su muerte por el pecado. Sus sufrimientos en vida no fueron causados por los pecados del mundo. Aún durante las primeras 3 horas en la cruz, sufrió en manos de los hombres. Pero fue durante las últimas 3 horas cuando la cruz llegó a ser un altar sobre el cual el Hijo de Dios fue ofrecido. Las tinieblas encubrieron al ojo del hombre aquellas últimas 3 horas cuando Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como lo dice Isaías 53:10. Ahora note usted que la ofrenda de paz era ofrecida junto con el holocausto. Pertenecen juntos para que así podamos obtener la vista completa de los valores y las glorias interiores de Cristo Jesús. Ahora los versículos 6 al 11 de este capítulo 3 de Levítico nos presentan el segundo aspecto que vamos a estudiar, o sea, un sacrificio de ovejas. Leamos los versículos 6 y 7 de Levítico capítulo 3. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. El cordero manifiesta de una manera peculiar el carácter de Cristo, y es, por eso, excepcionalmente apropiado como un sacrificio de paz. El buey manifiesta el ministerio de Cristo como siervo. El buey era un animal domesticado. Lo empleaban para llevar la carga y para labrar el campo, y así simbolizaba el transporte y el comercio en aquel entonces. El buey era siervo y amigo del hombre. El buey, pues, simboliza a Cristo como siervo. Este es el aspecto del ministerio de Cristo que se presenta en el Evangelio según San Marcos. Necesitamos poner énfasis en el hecho de que Cristo como siervo no era un mozo de hotel encargado de llevar recados, transportar equipaje, etc., ni era limpiabotas para el hombre. No anduvo de lugar en lugar a las órdenes del hombre. El Evangelio de Marcos le presenta como el siervo de Dios. Jesucristo, amigo oyente, vino para hacer la voluntad de Dios. Como contraste, el Cordero presenta a Cristo en su identificación completa con los hombres en vida y en muerte. ¿Había notado usted esto? Al principio de su ministerio, Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, le señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose más bien a su obra. Más adelante dice en el versículo 36 del mismo capítulo 1, «He aquí el Cordero de Dios», en referencia ahora a su persona. Desde el principio, el Cordero ha manifestado su poder y su habilidad de tomar el lugar del hombre y llevar el pecado del mundo. La primera ofrenda hecha por Abel fue el sacrificio de un cordero. Creemos que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de cordero. No lo podemos comprobar, pero lo creemos en vista del hecho de que Abel trajo un cordero. Isaías, en el capítulo 53, dice claramente que Jesucristo fue nuestro sustituto, llevando nuestros pecados e iniquidades. El versículo 7 del capítulo 53 de Isaías dice, «Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Él se describe a sí mismo como un cordero. Así, el Cordero de Dios se constituye en nuestro sustituto. También Jesús es llamado un cordero en su resurrección. El apóstol Juan en Apocalipsis 5:6 dice,
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Además, Jesús será un cordero en su regreso en gloria. El mismo apóstol Juan en Apocalipsis 6, 16 y 17 dice: Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Cordero es probablemente la representación más completa de Cristo entre todos los sacrificios. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos por hoy. Continuaremos estudiando este capítulo 3 de Levítico, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el sacrificio de ovejas, el segundo aspecto dentro de la ofrenda de paz. Continuando nuestro estudio de este capítulo 3 de Levítico, seguimos hoy considerando el sacrificio de ovejas, y vamos a leer ahora desde el versículo 8 hasta el 10. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. El rito aquí es análogo al que vimos en cuanto a la ofrenda de ganado vacuno. El cebo era la porción de Dios, por ser considerado la parte más rica, lo mejor del animal. Un animal gordo era el mejor tipo, y lo mejor era lo que debía ser ofrecido a Dios. Hay muchos pasajes que ilustran el hecho de que el cebo era considerado como lo mejor. Tenemos a continuación algunos ejemplos. Nehemías 8:10, por ejemplo, nos dice: Id, comed grosuras y bebed vino dulce. Isaías en el capítulo 25 de su profecía, versículo 6, dice: Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Más adelante, en el capítulo 55, versículo 2, Isaías dice: Y se deleitará vuestra alma con grosura. El salmista dice en el Salmo 36:8, Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los sobrevarás del torrente de tus delicias. Luego, Lucas en el capítulo 15, versículo 23, nos dice: Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hoy en día los que tratamos de atenernos a una dieta, procuramos no comer el cebo. Pero Dios declaró precisamente que la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas debía ser para Él. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos. Dios demandó lo mejor. Vemos aquí el significado profundo y completo de la ofrenda de paz. Es verdad que la comunión con Dios se apoya en la sangre de Cristo, pero hay otro aspecto de esta comunión. Para que sea completa y final, tiene que incluirse la presentación de la vida del creyente en una dedicación total. Ambos aspectos están incluidos por Jesucristo en su maravillosa invitación que encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde Él dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un descanso que Él da. Aquel descanso se halla por medio de su sangre. Luego, en los versículos 29 y 30 del mismo capítulo 11 de Mateo, dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un descanso que nosotros hallamos. Ese descanso se halla en el cebo, amigo oyente, cuando usted y yo venimos a Él y nos ofrecemos a Él. Volviendo ahora al capítulo 3 de Levítico, vemos en el versículo 9 que dice: la cola entera.
Esta expresión tiene referencia a un tipo especial de ovejas que era peculiar de aquella región geográfica. El rabo de estas ovejas pesaba como 7 kilos y tenía mucha gordura. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 3 de Levítico. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Esta es una cláusula extraña, y algunos han tratado de asociarla con las ofrendas paganas. Sabemos al leer una inscripción asiria de Esaradón, que aquellos ofrendantes sacrificaban sus víctimas a los dioses y luego se banqueteaban con los dioses. En la ofrenda de paz sucede todo lo opuesto. Es Dios quien viene para banquetear con el ofrendante. Dios presenta esto en forma muy clara en Deuteronomio capítulo 12 versículos 6 y 7, donde dice: Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. El sebo era totalmente consumido, pero el sacerdote recibía el pecho y la espaldilla. El ofrendante comía lo que sobraba y lo comía en la casa de Dios. Dios era el anfitrión, mientras que el ofrendante, el pecador, era el convidado. El paganismo lo tiene al revés, y ese fue el motivo de la acusación de Isaías contra Israel cuando iban a la idolatría. Dice Isaías en el capítulo 65, versículo 11, Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Dios provee también la mesa para la ofrenda de paz. Esto da nueva luz a muchos de los versículos de la Escritura, como en el Salmo 23:5, donde dice: Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O en el Salmo 36, versículo 8, donde dice: Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. También en Isaías capítulo 25, versículo 6, Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Asimismo en Juan capítulo 6, versículos 51 y 57. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Asimismo el que come, él también vivirá para mí. Y en Mateo 26, 26, donde encontramos las palabras de Jesús: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor prepara la mesa de salvación y comunión. Esto es lo que se acentúa en la ofrenda de paz. Esto nos ayuda a comprender la parábola del hijo pródigo. Es el padre quien mata el becerro gordo cuando el hijo es restaurado a la comunión con él. En la parábola de la gran cena, en el capítulo 14, versículo 17 de San Lucas, es el Señor quien convida diciendo: Venid, que ya todo está preparado. Esta es la mesa de salvación que Dios ha provisto. Y luego lea usted varias veces el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan. La comunión con Dios se apoya en nuestra redención por la sangre de Cristo y en nuestro conocimiento de Cristo y en la confesión de nuestros pecados. Primero, aceptamos la salvación de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Luego, venimos a la mesa de comunión. El hombre moderno cree que a él le es posible proveer una mesa de salvación por medio de sus propias obras, para luego convidar a Dios a que venga y coma. Amigo oyente, esta es una noción completamente pagana. Es Dios quien provee la mesa de salvación y la mesa de comunión. Y llegamos ahora al siguiente aspecto: el sacrificio de cabras. Leamos el versículo 12 de este capítulo 13 de Levítico. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Este es el tercer y el final tipo de sacrificio para la ofrenda de paz. Todos estos tres tipos de sacrificio son esenciales para describir los diferentes aspectos de Cristo en la ofrenda de paz. La cabra simboliza la identificación completa de Cristo como adecuada para quitar el pecado de los hombres. Fue hecho pecado por nosotros. Y esto no es simplemente una declaración amable, sino un hecho verdadero. Él es la propiciación por nuestros pecados, y eso significa que Él adecuada y totalmente pagó la pena de nuestros pecados. Usted quizá ha escuchado la expresión: no quiero que me carguen con la culpa ajena.
Bueno, amigo oyente, Cristo estaba dispuesto a cargar con la culpa suya y la mía. Tomó todo el castigo por el pecado suyo y por el pecado mío. Su ofrenda por el pecado es claramente manifestada en Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 14, donde leemos: Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Volviendo ahora al capítulo 3 de Levítico, notemos que el rito de esta ofrenda sigue el modelo de las ofrendas de ganado vacuno y de ovejas. Leamos los versículos 13 al 17. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Hay 2 declaraciones que deben detenernos por un momento. Toda la grosura es de Jehová. Y ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Estas 2 prohibiciones en verdad son notables. Son amplificadas en la ley de las ofrendas de paz en el capítulo 7 de Levítico. El motivo de la prohibición de comer sangre se declara en Levítico capítulo 17, versículos 10 al 14, y quisiera ahora solo leer los versículos 11 y 12 de este capítulo 17, ya que más tarde entraremos en el estudio de este pasaje. Levítico 17, versículos 11 y 12 dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Ahora, el motivo de la prohibición de comer la grosura se da aquí en este capítulo 3 de Levítico, aquí en el versículo 16 que ya leímos, donde dice: Toda la grosura es de Jehová. Se le recuerda al hombre que fue redimido con sangre. Esa es la base y el motivo de nuestra aceptación delante de Dios. Eso es lo que nos trae a la mesa de comunión y compañerismo con Dios. Pero la grosura es de Jehová. Él demanda lo mejor. Si es que vamos a gozarnos por completo de nuestra comunión con Él, es imperativo que le demos lo mejor que tengamos. Debe haber una dedicación completa a Él. Para poder entrar en la dulce paz de la comunión con Él, es necesario que nuestra redención sea seguida por un sacrificio amante de nuestras vidas. Este es el mensaje de Romanos capítulo 12, del capítulo 15, versículo 14 de San Juan, y Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 14. La salvación es por la sangre, la santificación y el servicio son por el cebo. Para concluir el estudio del capítulo 3 de Levítico, vamos a considerar la ley de la ofrenda de paz. La ley de la ofrenda de paz se da en realidad en el capítulo 7 y en los versículos 11 al 38. Y debido a lo extenso de esta porción no la vamos a leer en esta oportunidad, pero le sugerimos que usted tome el tiempo para leerla. Levítico capítulo 7, versículos 11 al 38, es la más amplia de todas las instrucciones de las 5 ofrendas y es la última.
hay que entrar en el valor de las otras ofrendas antes que podamos gozarnos de la paz de Dios. Trataremos esto con más detalle en nuestro estudio del capítulo 7 de Levítico. Pero baste decir aquí que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, recibieron su porción de la ofrenda de paz. El pecho habla del amor de Cristo por nosotros, y la espaldilla habla del poder y la fuerza de Cristo. Él es poderoso para salvarnos perpetuamente. Esta es nuestra porción en Cristo. Amigo cristiano que nos escucha, ¿le oye usted a Él? ¿Le oye en su ofrenda de paz? Es nuestra oración que usted pueda escucharle en este día. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 3 de este libro